Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Aida Granados de The Country Taller. Me dedico a la pintura. El día de hoy vamos a trabajar un proyecto muy bonito, de una época muy bonita que es la Navidad, y consiste en trabajar apliques para el árbol de Navidad. A continuación, entonces, vamos a trabajar este es el proyecto como tal, la madera. Vamos a trabajarla, a prepararla. Siempre vamos a iniciar lijando los bordes, lo que haya, las viruticas que sobren. Vamos a trabajarlas, cosa de que quede bien prolijo, que quede suave al tacto. Y seguido de esto vamos a trabajar un sellador lijable para preparar la madera. En este caso trabajamos un sellador lijable al agua. Siempre tratamos de trabajarlo al agua, pues porque es más fácil luego para volverlo a lijar. Entonces cargamos el sellador lijable y en una sola dirección pintamos con el sellador lijable. Bueno, seguido de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, pasamos nuevamente la lija, puede ser en este caso una lija 400, nuestro MDF es de buena calidad, suave, entonces podemos utilizar una lija 400 suavecita, lijamos nuevamente, puede ser en forma circular, sin ir a rayar mucho nuestra madera. Aquí vamos a pasar ya nuestro diseño. Yo ya lo traía preparado, entonces simplemente yo utilizo un Kemper. Pues lo podemos utilizar también con un esfero que no tenga tinta, una mina sin tinta. Yo utilizo un Kemper. En este caso, pues la mayoría de manualistas ya tenemos estas herramientas de trabajo. Recuerden que mis redes sociales me encuentran como The Country Taller, mi fanpage The Country Taller, y mi WhatsApp está abierto pues prácticamente las 24 horas del día para ustedes. Yo organizo seminarios, talleres. Bueno, en este caso terminamos. Yo me adelanté y bueno, trajimos ya un proyecto más con las bases terminadas. Ya aquí ya lo tenemos con bases. Es importante aplicar muy bien las bases. ¿Por qué? Porque de unas bases muy bien aplicadas dependen unos buenos sombreados, unas buenas luces, unos buenos detalles. Entonces, si no aplicamos bien unas bases, difícilmente en el momento en que vamos a sombrear, entonces vamos a encontrar de pronto como la guía para el sombreado y para las luces, para los detalles. Siempre humectamos nuestro pincel, No dejemos que la pintura llegue hasta la virola del pincel. ¿Cuál es la virola del pincel? Es esta parte metálica, mango, virola y pelaje. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que llegue la pintura hasta la virola del pincel, el pincel se va a abrir y hasta ahí llegó nuestro pincel, se empieza a dañar, se empieza a abrir y pues es un pincel que le toca a uno desechar o que de pronto nos sirve por ahí para unos detalles o cosas así, pero la idea es siempre mantenerlos en buen estado. ¿Cómo mantienen un pincel en buen estado? Lavándolos con buen champú para pincel
Y yo recomiendo que cuando ya no los vayan a utilizar más, que ya no van a trabajar más por el día, pues los dejan peinaditos, los pueden arreglar con cremita para peinar para el cabello. Ese es un tipcito mío. Y el pincel vuelve a quedar como nuevo. Si ustedes se dan cuenta, trato de pintar en las partes pues como amplias en una sola dirección. Les voy a contar un tipcito que tengo yo. Yo soy muy amiga de los pinceles angulares, incluso para pintar bases. ¿Por qué? Porque los pinceles angulares, si ustedes se dan cuenta, pues su pelaje va direccionado. Entonces, ¿qué pasa? Se nos facilita al momento de uno querer meter la cerda del pincel, como lo que voy a hacer aquí, que lleva una curvita, otra curvita, y él con su pelaje direccionado me permite con facilidad hacer ese tipo de detalles. Bueno, aquí ya terminamos esta basecita. Nos ayudamos con el secador. Siempre entre capa y capa debe quedar muy sequito para que en el momento de aplicar la segunda capa de pintura, pues no nos vayamos a arrastrar la otra capa de pintura, porque esa es una catástrofe, llamo yo. Y entonces difícilmente un trabajo, después de que una capa, la segunda capa arrastra la primera capa de pintura, difícilmente va a quedar un terminado prolijo, un terminado bonito. Teniendo en cuenta que ya tenemos nuestras bases aplicadas, que ya tenemos listo nuestro proyecto para iniciar detalles, iniciar sombras, todos los detallitos que le queremos poner, entonces preparamos nuevamente nuestro pincel. En este caso voy a utilizar, como es un trabajo pequeño, voy a utilizar pincel número 3 o número 4, está perfecto. Siempre que vayamos a utilizar, a empezar a sombrear, empezar a hacer luces, debemos trabajar con el agua muy limpia. Eso es algo que siempre les recomiendo, porque ¿qué pasa? Si empezamos a mojar, a humectar el pincel sobre el agua donde estamos limpiando los pinceles, en el momento de pasar a sombrear o a poner luces, vamos a contaminar el trabajo. Este pincel es un pincel que tenemos que consentir muchísimo, un pincel de cuidado, pero tomado de la mano de eso, nuestro pincel es muy agradecido. Es un pincel que aguanta el uso y el abuso. Entonces primero pasamos el pincel angular y luego pasamos el pincel mop y vamos a difuminar. Seguimos nuevamente, cargamos, descargamos y vamos a trabajar las sombritas. Primero difuminamos con nuestro pincel mop. Siempre tratemos de ayudarnos de una pistola de aire o un secador, lo que tengamos en casa. Esto podemos utilizarlo. Yo aconsejo que sea siempre en temperatura media, ni muy frío, pero tampoco muy caliente, porque vuelvo y les repito, la pintura se puede soplar, empiezan a salir burbujitas y pues terrible, sería terrible. Vamos a trabajar ahora las sombras de nuestro gorrito y los puñitos de los guantes. En este caso yo apliqué un
color manteca claro y voy a sombrearlo con un tono que está dentro de las gamas de los cafés. Siempre acostumbrémonos a llevar como una especie o sea, que sea de una sincronía de color. Que si tenemos, por decir en este caso, yo estoy aplicando mis guantes, el puño de mis guantes es un manteca claro, pues me voy también por los tonos como cafezosos para que nos quede un color como muy acorde, como que combine. Bueno amigos, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, @de Country Taller, Facebook de Country Taller, fanpage de Country Taller y próximamente nuestro canal de YouTube. A continuación los invito a nuestro próximo programa para que sigamos disfrutando de nuestro taller navideño.